Ya, Amanda, Es que tengo una duda de la prueba. vamos a ir avanzando una a una en las preguntas en conjunto, Amanda. A Ah, ver, ya. dígame. Oh, es una pregunta Eh, puntual. es una pregunta de la prueba. Ya, vamos ahí, cuando pasemos por esa pregunta, usted me avisa que ahí estaba la duda. Ya. Violeta, Que alguna vez cuando ya en la mañana no estuve en clase porque estaba el cumpleaños de mi mamá. está de Sí, cumpleaños por tu eso no mami. estaba. Sí. Ah, perfecto, estaba ahí regaloneando a la mamá, la Violeta. Excelente, Violeta. Ya, chiquillos. Entonces, la prueba tenía, cierto, ahí 22 puntos, 11 preguntas. La mayoría de ustedes ya rindió la prueba. Y vamos a ir revisando pregunta a pregunta. Si es que tienen alguna duda o si quieren participar ahí, van levantando la manito. Yo les voy dando la palabra. Vamos entonces. Ahora sí. La primera pregunta decía, la definición es todo aquello que tiene masa y volumen corresponde a. Teníamos ahí la alternativa A, masa, alternativa B, volumen, alternativa C, materia y alternativa D, temperatura. Si ustedes se fijan, aquí me permite ver los gráficos. 32 personas, 32 de ustedes contestaron la alternativa correcta, que era la letra C, que indicaba materia. Ya eso parece que ahí quedó muy, muy clarito porque hay 32 de un total de 35 niños que contestaron la letra C. Denme un segundo porque les voy a abrir también la otra vista, que era la vista que tenían ustedes para que la podamos ir viendo en conjunto de ambas maneras. Ya, pregunta número 2. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Letra A, masa, volumen y temperatura. Letra B, volumen, sólido y masa. Letra C, masa, temperatura y líquido. O letra D, líquido, sólido y gas o gaseoso. Mati, La primera, masa, temperatura y volumen. esa la primera. Perfecto, Mati. Muy bien. Fíjense que aquí el distractor máximo que había era este, que era líquido, sólido y gaseoso, que hay algunos por ahí que se fueron, ¿cierto?, por esta opción. Sólido, líquido y gaseoso son estados de la materia, no propiedades de la materia. Las propiedades de la materia, como muy bien decía la Mati, son masa, volumen y temperatura, que son las propiedades que hemos visto todo este mes, todas estas semanas. Muy bien, Mati. Número 3. ¿Qué instrumento utilizamos para medir la masa? A, el termómetro, B, la balanza, C, el vaso graduado La o D, balanza. la regla. Un segundo porque dijimos que vamos a respetar las manitos arriba. Mía Pascal, ¿qué La contestaste, balanza. Mía? La balanza, excelente. Pregunta número 3, respuesta correcta, la balanza. Fíjense que ahí hubo algunos que se confundieron con la regla o con el vaso graduado, ninguno con el termómetro, pero ahí en su gran mayoría contestaron letra B, la balanza, que era la respuesta correcta. Número 4, por favor, respetando el puesto de las manitos. Dice, ¿qué instrumento utilizamos para medir la temperatura? A, la balanza, B, la regla, C, la jeringa o D, el termómetro. Damián, ¿qué utilizamos ahí para medir la temperatura, Damián? El termómetro. Perfecto, Damián, muy bien. Número 4, entonces, aquí en su gran mayoría, fíjense que 34 niños de 35 pusieron la alternativa La 5 es de la letra D, que indica el termómetro. la 5 Excelente, es mi Damián. duda. Ya, Amanda, pero bloqueame el audio porque aún no vamos en la 5. Ahora ya sé ahí que la Amanda tiene una duda en la número 5. Número 5. Dice, ¿qué instrumento utilizamos para medir el volumen de un gas? A, la jeringa,
B, el vaso graduado, C, la regla o D, la balanza. Esta era la misma pregunta que tenía usted, Amanda, el día de ayer, ¿o no? Cuéntenos, ¿cuál es la duda? Que a mí me dijeron que no era la jeringa, pero yo suponí yo sabía que era esa, pero me dijeron que no, entonces yo suponí que no era. Y puse otra respuesta y me equivoqué en eso. Ya, Pero en lo realidad que yo sabía que pasa, era claro, nosotros vimos, ¿cierto? En clase ya, que para me pasa medir, lo mismo. denme un segundo porque aquí está. Estaba buscando, déjenme que estoy buscando por aquí. Cuando vimos, aquí, de hecho vimos hasta el ejemplo, fíjense. Y también aparece ahí en el libro para medir el volumen de un gas. Amanda, te voy a bloquear el audio un ratito porque se escucha ahí el audio ambiente. Para medir el volumen de un gas, se puede medir el volumen del aire que entra al cilindro de una jeringa, es decir, que entra hasta esta parte, que está graduado, es decir, que tiene la unidad de medida, aquí tiene los numeritos. Luego se mueve el émbolo hacia atrás, es decir, ustedes como que succionan todo el aire. Luego tapan el extremo con el dedito tal como está ahí y mueven este émbolo hacia adelante hasta donde ya no llegue más, es decir, cuando ya ustedes no puedan apretarlo más o empujarlo más, es el volumen que tiene el gas, en este caso tiene el aire, ¿cierto? Que está dentro de la jeringa. ¿Ya, Amanda? Sí, tía. Entonces yo me saqué un 20-22, pero me saqué Claro, porque ahí sí. cada pregunta tiene 2 puntos. Entonces, si se equivocó solo en una, es ahí por eso. Ya de todas maneras, por eso habíamos ahí mandado el Power, lo habíamos visto en clases, para que quedara claro. Bueno, y en el libro también estaba. Así que la número 5, ahí hubo un poquito más de personas, ¿cierto? Que se fueron por otras alternativas, pero vamos a dar la siguiente explicación porque me interesa que quede muy claro. La jeringa era la respuesta correcta. El vaso graduado, ¿por qué no el vaso graduado? ¿Por qué yo no puedo medir el gas en un vaso graduado, Ángela? No, tía, que le iba a decir que la Martina escribió por el chat. Ay, muchas gracias, Ángela. Ya, Martina, excelente, muchas gracias. Gracias, Ángela. Chiquillos, los que están con la cámara prendida me levantan el dedito si saben, ¿por qué no puedo medir el gas en un vaso graduado? Tomás, dígame. Porque el vaso graduado es para líquidos. El gas no es como, no se ve tan bien, es como diferente al líquido, entonces no sirve para medir eso. Ya, perfecto. Mati, ¿quiere opinar sobre lo mismo? Ya. Tía, yo acuérdese que yo le hice la misma pregunta y yo le puse la jeringa porque, por ejemplo, en el vaso no se puede tapar, o sea, sí se puede tapar, pero es más probable que se salga. Entonces, pero la jeringa uno le puede poner el dedo o la tapa. Perfecto, la Mati ahí toca un punto importante. El vaso graduado es algo abierto. Entonces, si yo pongo gas, el gas obviamente va a extenderse por todo el lugar, no se queda dentro del vaso para yo poder medirlo. La regla, lo mismo, yo no puedo medir con la regla un gas porque el gas anda en el ambiente, está en todas partes. Y la balanza, sabemos que la balanza es para medir masa, no para medir un volumen, por ende tampoco es la alternativa correcta, sería la jeringa. Continúo ahora con el orden de las manitos. Pregunta número 6, dice, ¿cuál es la unidad de medida de la masa? Alternativa A, grados Celsius, B, litros, C, kilogramos o D, metros cúbicos. Flor Romo, ¿cuál es la medida, la unidad de medida de la masa? Kilogramos. Kilogramos, letra C, perfecto. Miren, si bajamos, la mayoría ahí tenemos 35, ahora me aparece 35 de 36 porque como la Marti terminó la prueba, ya hay 36 pruebas ok. Ya así que ahí en su gran mayoría, kilogramos sabemos que es la unidad de medida de la masa.
Pregunta 7, y esta pregunta la va a contestar la Constanza, que es la manito que viene. Dice, la unidad de medida de la temperatura. ¿Cuál es la unidad de medida de la temperatura? Letra A, milímetros. Letra B, grados Celsius. Letra C, kilogramos. O letra D, centímetros cúbicos. Grados Celsius. Grados Celsius, excelente. Vamos a ver aquí nuestro gráfico. Fíjense que también 35 de ustedes, es decir, la gran mayoría, ¿cierto? Puso ahí alternativa B, grados Celsius como la unidad de medida de la temperatura. Excelente. Vamos con la número 8. Número 8, Vicente Jara, es la manito que viene. Ya Vicente, número 8 dice, el instrumento que se debe utilizar para medir un sólido regular. Cuando nosotros hicimos la prueba el día de ayer, dimos como por ejemplo una caja. Una caja es un sólido regular. ¿Qué ocupamos para medir eso? A, un vaso graduado, B, una balanza, C, una wincha o D, un termómetro, Vicente. Una wincha. Perfecto. C, una wincha. Vamos a ver acá nuestro gráfico. Vamos a ver nuestro gráfico. Y nuevamente, recuerden que ahí cuando hablamos de un sólido regular, dimos el ejemplo ahí en la prueba, que estamos hablando de, por ejemplo, una caja. Cuando yo mido una caja o cualquier sólido que tenga todos sus lados iguales, lo que ocupo es una wincha, en caso de que sea muy grande, o igual hay winchas más pequeñitas. Puedo ocupar también una regla, por ejemplo, si es que es pequeño lo que quiero medir, ¿ya? El vaso graduado se utiliza para sólidos irregulares, como las piedras, por ejemplo, como un autito de juguete, como cualquier cosa sólida que no tenga todos sus lados iguales, ocupamos el vaso graduado. La balanza, ya vimos que se ocupa para medir la masa, ¿cierto?, de un objeto, y el termómetro para medir la temperatura. Vamos con la número 9. Y es el turno de la Mati. Número 9, Mati, dice, la propiedad de la materia que se relaciona con la sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella es A, sólido, B, masa, C, volumen o D, temperatura. Temperatura. Perfecto, Mati. Tenemos ahí, ¿cierto? Si me hablan de la sensación de calor o frío, sabemos que hablamos de temperatura. Excelente. Déjenme ir marcando las alternativas, chiquillos, para poder pasar después a las preguntas de metacognición, porque si no, no me va a permitir esto pasar a la que viene. Así que vamos a marcar ahí cualquiera para que me deje avanzar en las preguntas. Número 10. Déjenme ver de quién es el turno. Julián, número 10 dice, se define como la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo en su entorno. ¿A qué frase se refiere lo anterior? A, temperatura, B, volumen, C, masa, D, líquido. ¿Está por ahí el Julián o no? Julián. Sí, pero que quería leer de... Ya, lea nomás, tómese su tiempo, no se preocupe. Solo quería saber si estaba por ahí. Tía, le tengo una duda. Mati, tú me hablas. Sí, tía. Ya, Mati, dame un segundo, estoy con el Julián. Julián, me dijo... Volumen. Volumen. Perfecto. Vamos a nuestro gráfico de la número 10, ¿cierto? Muy bien, Julián. Volumen es a qué corresponde, ¿cierto? Esa definición. Mati, dígame su duda. Tía, usted tiene usted puede entrar a la prueba para ver esta de la nota y así, cuántas fue las que estuvieron mal y así. Puedo ver los puntajes y sí, también puedo revisar las pruebas una por una, porque igual yo cuando voy a poner la nota, Mati, reviso las pruebas completas de nuevo, aunque le arroje el puntaje, yo igual me meto ahí a revisar la completa.
¿Por qué? ¿Cuál duda Oye, tía, tienes? Ah, ¿querías porque saberlo nomás? sí, tía, porque es que ayer me equivoqué en dos y entonces creo que me había equivocado. Entonces, por eso. Ya, Mati. Sí, yo ahí puedo ver las pruebas de cada uno de ustedes. Número 11 y última, el turno de Vicente Albornoz. Vicente, si no tiene audio, usted me va a escribir ahí en el chat. La pregunta dice, el instrumento que utilizamos para medir el volumen de un líquido es A, un vaso graduado, B, wincha, C, jeringa o D, balanza. Vicente Albornoz, lo leo en el chat. Un vaso graduado, me dice el Vicente. Perfecto, alternativa A. Y ahí en su mayoría eligieron también, ¿cierto? La alternativa A. Perfecto. Luego de eso, ustedes daban clic en siguiente y pasábamos a una autoevaluación, que eso es personal de cada uno de ustedes. Y luego pasábamos a la metacognición y voy a ver quién más tiene la manito arriba. Vamos a explicar primero esta situación. Fíjense que ahí van a hacer un experimento que consiste en medir el volumen de estos sólidos irregulares, de la piedra y la plasticina, que ambos son sólidos irregulares y quieren medir, ¿cierto?, el volumen que tienen. Para eso, primero ponen aquí, miden el agua a 60 ml y luego registran cuánto mide el agua, es decir, lo anotan en un cuaderno y introducen ahí la piedra y miden nuevamente el volumen del agua. Luego de eso sacan la piedra, vuelven a poner en el vaso 60 ml de agua y ahora ponen adentro la plasticina y miden nuevamente ahí el agua. La pregunta decía, ¿por qué hay que medir el volumen del agua sin los objetos? Antonella Contreras. Porque los objetos hacen que el agua sea como mucho más. Ya, perfecto. Porque al poner los objetos, ¿cierto? El agua sube. Perfecto, Anto. Damián, ¿usted qué escribió en esa respuesta? ¿Por qué es importante medir el agua antes? Para que donde la persona que quiera que para medir cuánto quiere la persona, cuánta agua quiere la persona. Ya, para medir cuánta agua quiere poner en el vaso la persona, Damián. Sí, Ya, Josefina, ¿usted qué puso en esa pregunta? ¿Por qué es importante medir el agua antes de poner dentro los objetos? Para saber si el agua está correcta la que pusiste, para poder medir el volumen. Ya, para tener ahí el registro antes, ¿cierto? Para saber si pusiste la cantidad de agua correcta que se indica. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2 dice, ¿es posible que al poner la piedra en la probeta es esto, chiquillos, miren, ahí dice probeta, es ese vasito largo que está ahí con las medidas. ¿Es posible que al poner la piedra en la probeta el volumen del agua baje? Ángela, ¿es posible? Sí, Ya, tú puedes poner, si tienes, por ejemplo, 60 ml de agua, si tú le pones una piedra adentro, ¿es posible que el volumen del agua baje? sí. ¿Por qué? Porque no sé, pero estoy tratando de acordarme de la pregunta, pero, o sea, de la respuesta que puse, ¿Ya? me parece que puse puse porque y un ejemplo. Y Ah, ya. puse, si tú le echas un vaso medidor con agua y le echas cualquier objeto pequeño pero pesado, el agua se va a bajar cuando tú quites el objeto.
Ya, ojo con eso, Ángela. Si yo pongo un objeto pesado, en este caso una piedra, en el agua, y yo saco la piedra, el agua va a bajar, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué va a pasar si la piedra está dentro? ¿El agua sube o el agua baja con la piedra dentro? Sube. Sube, ¿cierto? Entonces, ¿es posible que el agua baje si tiene la piedra dentro? No. No, esa era la pregunta, Ángela. Si era posible que el agua bajara teniendo la piedra dentro. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Vicente Jara, ¿usted qué puso ahí en esa pregunta? Tía, es que no la puedo ver, pero ¿usted sabe cómo verla de nuevo? La pregunta, O sea, no, la respuesta es que yo no me acuerdo ¿cómo se llama esto? Respuesta. pero escuchando la pregunta, ¿qué responderías ahora, Vicente? ¿Es posible que al poner la piedra en la probeta, es decir, poner la piedra ahí en el agua baje? Adentro Claro. de... Si yo tengo un vaso con agua y le pongo una piedra adentro, una piedra grande adentro, ¿es posible que la cantidad de agua baje? No, ¿Por qué no? porque solamente él mismo es, por ejemplo, el mismo, los mismos litros de agua o no sé cómo se dice, entonces es lo mismo, solamente que con la piedra, si la metes adentro, se ve como que el agua sube, pero el agua en realidad es la misma, porque la piedra, la piedra hace que el agua suba. Ya, la piedra está ocupando volumen del agua, entonces ahí lo que hace es hacer subir el agua siendo la misma cantidad. ¿A eso se refiere, Vicente? Sí, tía. Ya, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Nos vamos a ir con una más. Martina, ¿usted qué cree en la pregunta 2? ¿Es posible que al poner la piedra en la probeta el volumen del agua baje? Hola, Martina bajó la mano, pero no la escucho. Connie, ¿qué crees tú? Pero fue que no la escuché la pregunta. Es posible que si yo pongo en el ejemplo que estamos viendo acá analizando en la metacognición, que tenga una probeta con agua, es posible que si yo le meto una piedra adentro a esto, la cantidad de agua baje, que el No, volumen... profe, porque la piedra, ¿cómo se llama? Es pesada y cuando uno mete, por ejemplo, una piedra, no va a subir obviamente el agua porque es muy pesada y no Ya, hay agua que se suba. Y si fuera una piedra muy chiquitita, ahí sí hubiera posibilidad. ya. Gracias, Connie. Tía, la Martina le respondió por el chat. Ah, voy. Ah, ya, subió la manito sin querer la Martina. Mía, con respecto a la pregunta última, ¿qué fue lo que se te hizo más difícil, Mía? Saber un poco como masa, volumen y esas cosas me costó un poco. Ya, eso fue lo más complicado. Bueno, no tanto, pero eso fue lo que un poquito más me costó porque me costaba descifrar como algunas preguntas para saber si se usaba regla y esas cosas. Ya, Pero al bien. final lo pude superar. Excelente, eso es lo importante. ¿Quién más está? Uy, ahí sí. Damián, ¿qué fue lo que se te hizo más difícil? Damián, ¿estás por ahí? El Damián creo que abandonó la reunión. No sé, me acaba de escribir ahí que espere un ratito.
Debe estar haciendo algo el Damián. ¿Quién más sigue? Amanda Canto. ¿Qué fue lo que se le hizo más difícil, Amanda? Ya le quería decir algo. Dígame. Que la otra semana es mi cumpleaños. ¿Vas a estar de cumpleaños, Amanda? ¿Cuántos años cumples? 10. ¿Y qué día, Amanda? El domingo, la otra semana. Pucha, no vamos a alcanzar a cantarte el cumpleaños. No vas a tener un cumpleaños cantado muy descoordinado por internet. Dios, no me baje la mano. Pero en historia no íbamos a pasar los números. Claro, ahí vamos a ponernos al día. Si está de cumpleaños el domingo, el día lunes le vamos a cantar el cumpleaños feliz igual a Amanda. Así que ahí igual vamos a cantar el cumpleaños de manera descoordinada. No se preocupe. Damián me está hablando, pero no le entiendo lo que me está diciendo. Me dijo algo de la mano. No, le dije que no me bajara la mano y lo que más no me resultó nada difícil la prueba. ¿Ya? Pero- ¿Y por qué crees tú que no te resultó nada difícil la prueba? y que eran preguntas fáciles que ya habíamos visto y todo eso. Ya, perfecto. Muy buena respuesta, Damián. Excelente. Vicente Jara, ¿a usted qué se le hizo más difícil? Em, el- Casi nada, pero lo que me costó solo un poquito es que igual me costó un poquito eso del agua y de la piedra, porque me confundí un poco al principio, pero después lo entendí. Ya, y con respecto a la materia que vimos todas las clases, a la masa, el volumen, ¿hay alguno que te haya costado más entender, Vicente? No, tía, solamente esa parte de la prueba me costó. Ah, ya, lo demás estaba ahí clarito, clarito. Sí. Perfecto. Tomás, ¿algo que se le haya hecho más difícil? No en especial, lo único que me costó fue lo general, aprender cómo eran las propiedades de la materia, la unidad de medida del volumen, cosas como normal. Lo que vimos ya prácticamente lo general fue lo que me costó más. Ah, ya, y ya después de eso, una vez que eso quedó claro, lo demás estaba claro. Ujú. Perfecto, muchas gracias, Tomás. Florencia, ¿qué fue lo que más le costó? Flo, veo que me estás hablando, pero ahí sí. Dígame, Yo le quería responder por la pregunta de arriba de la piedra. ¿ya? Cuénteme. De que siempre va a subir el agua porque la piedra o cualquier cosa siempre va a ocupar un espacio. ¿Ya? Donde esté. Un Excelente. espacio, entonces el agua siempre va a subir. Sería muy raro que el agua bajara. Claro, el agua no podría, tienes toda la razón, Flo. El agua no podría bajar porque aunque sea una piedra muy pequeñita la que yo ponga dentro del agua, esa piedra pequeñita igual va a ocupar un espacio. Y ese espacio es lo que indica que el agua suba. Así que tiene toda la razón, Florencia. Excelente. Mati, dígame. Tía, yo le quería igual responder esa pregunta, Dígame. que solamente el agua podría bajar si le echáramos una esponja porque la esponja absorbe el agua, en cambio la piedra hace peso, entonces por eso sube y no baja. Excelente, Mati, encontraste un ejemplo, pero el único ahí para que el agua baje es poner algo absorbente, ¿cierto? Como una esponja. Que al final lo que hace el agua es que visualmente baja, pero la cantidad de agua que está en la esponja, en este caso de la Mati, sigue siendo la misma, pero obviamente baja porque ahora está dentro de la esponja. Excelente ejemplo, Mati. Julián, cuénteme. ¿Qué le cuento? ¿Qué fue lo que más le costó, pues? ¿Qué fue lo más difícil? Para mí fue lo mismo que la mía. ¿Ya? ¿Lo mismo que la mía? Sí. ¿Y por qué cree usted que fue así?
Porque confundía las unidades de medida. Ah, ya, ahí había una confusión al principio con las unidades de medida. Ya, Julián, muchas gracias. Rafa Román, ¿qué fue lo más difícil para usted? Nada, en realidad lo más difícil fue una que no recuerdo cómo se llama, la de qué está hecho la materia. Eso es el único que se me fue difícil. Ya, ¿y por qué crees que estuvo tan fácil para ti la prueba? Porque yo reconozco todas las funciones de la materia, la temperatura y todo eso. Ya, perfecto, Rafa, muchas Ok. gracias. ¿Hayat tiene alguna duda? Me escribe en el... Ah, no, la Hayat. Ah, está ahí, ahora te veo, Hayat. ¿No tienes dudas? ¿Terminaste la prueba, Hayat? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias, Hayat. Ya, Vicente Jara tiene la manito levantada, dígame. Y tía, es que quería de las preguntas. ¿Ya? Quería Cuénteme. no, es que quería participar, pero no sé si ahora ya está preguntando todavía o ya no. Esa era la última, Vicente. ¿Qué era lo que se te había hecho más difícil? Esa era la última pregunta. Ah, ya, tía. ¿Ya? Ay, ¿Y qué quería, tenía alguien? Ah, dígame. le quería decir que yo a la tarde voy a hacer el trabajo de tecnología y historia y ¿Ya? de los países. Profesora, Eso. Perfecto, Vicente. Hayat, te escucho. Yo le voy a enviar. Ok, ¿le llegó Vicente. la prueba? Sí, Hayat, eso estaba revisando. Aquí me aparece usted, así que estamos ok. Llegó perfectamente. Antonia Riquelme, cuéntame. Tía, que yo le quiero decir a quiero responder algo de esa cosa de la plasticina y de la piedra. Es que ¿Ya? cuando estábamos en la prueba, yo hice el experimento a ver si pasaba. Ya, cuéntale a los compañeros. ¿Qué pudo descubrir con su experimento? Y yo teníamos la duda que si en realidad pasaba, entonces nosotros fuimos, yo fui a buscar unas piedras y un vaso de agua y medimos a ver si había subido el agua. Primero midió como, por ejemplo, 14 y después subió como a 16, por ejemplo. ¿Ya? Y Así que sí, usted... sí funciona el experimento. Ya, la Anto ahí les confirma que ese experimento sí funciona porque ella pudo realizarlo ayer. Muchas gracias, Anto, ahí por la información. Si hay alguno de ustedes que quiera hacerlo, puede hacerlo, obviamente con el permiso de ahí la mamá o el papá. Pero es un experimento muy simple, ahí como dice la Anto, ella en un ratito lo pudo hacer mientras estaban en la prueba. Martín Sangüesa, dígame. Le llegó mi prueba y también el trabajo de ciencia de los países. El trabajo de los países de historia, sí, pues Martín, no es de ciencias. Y la prueba suya me llegó ayer, pues Martín, si ayer hicimos la prueba, no hoy día. ¿Su prueba está ok, Martín? Quería probar si recordaba. Ah, sí, la prueba fue ayer, si los únicos que están dando prueba hoy día son la Martina, la Hayat y el Cristóbal. Los demás están todos ok con sus pruebas. Florencia Romo, dígame. Es que, ¿hasta cuándo tenemos plazo de mandar eso de historia y tecnología? Hoy día, Flo, hoy día se entrega ese trabajo. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6, igual que siempre. Ok. Los plazos normalmente son hasta las 6 porque hasta esa hora termina. Tomás, dígame. Que profe, perdón, ¿se acuerda de lo que dijo el Aaron de sacar números y todo eso? Sí, sí lo recuerdo. ¿Lo vamos a hacer en la clase de historia o en lo que nos queda de clase? La clase de historia, Tommy. Ya, porque en la gracias. clase de historia vamos a hacer la autoevaluación y la metacognición del trabajo. Los compañeros que no han terminado la van a terminar y ahí nos va a quedar un espacio de tiempo para que puedan hacer eso que quieren hacer. Obviamente con la autorización de sus padres. Sí, yo le voy a preguntar a mi mamá. Sí, por favor, después ahí tiene que tener la autorización del papá o de la mamá para lo que ahí
comentaba el Aaron que quiere intercambiar números para poder conocerse mejor. Ya Profe, sobre tengo una todo, duda, ¿para qué hay que compañeros, pedir permiso? para dar su número de teléfono, po. Ya Ya, mi mamá Ok, me sí, deja bueno, porque tengo está bien, pero... varios números de varias compañeras de acá. claro, hay varios que ya tienen el número, pero más que nada como tenemos ahí compañeros que Yo tengo el de son nuevos, ¿cierto? Ellos no tienen los números, pues así que hay que conseguírselos para que puedan, ya sea conversar uno a uno, hacer un grupo, se puedan ayudar, así que ahí nos vamos a tomar ese tiempo. tarea. Claro, también es una muy buena idea. Claro, mira, la Rafa ahí nos dio un aviso. La Rafa dice, a mí me mandan su Gmail, es que no tengo celular, así que a la Rafa hay que agregarla ahí al correo y mandarle correos. Es que en el ¿Ya? Gmail se puede hablar por chat. Sí, miren, aquí en Gmail ustedes tienen un chat y ahí pueden agregarse por el mail y pueden conversar como un chat. Sí, yo tengo a la Rafaela y a la Casa. Sí, nosotros comenzamos por el chat. ¿Vieron? Ahí pueden chatear también por, Y pueden por el enviar, Gmail. Ahí está la y pueden enviar reuniones. Claro, pueden hacer reuniones y también pueden hacer reuniones por Meet y se pueden ahí juntar, así que ahí también pueden hacer hacemos. cosas divertidas. Ya, chiquillos, entonces, primero que nada voy a dejar de grabar, ya.